la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con rango constitucional y las leyes 24.632 y 26.171. Esto está entre las cosas que se establecen en esta ley y que la provincia de Santa Cruz llevó adelante a través de la educación sexual integral. Tengo en el aire desde Caleta Olivia a Alejandra Espirós. Hola Alejandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos los oyentes. ¿Cómo va la lluvia? Leí en el diario los titulares que ha llovido mucho hoy. Así es, Alejandra. Bueno, te cuento que, como en el resto de las escuelas de Río Gallegos, todas las actividades suspendidas, por suerte, porque la verdad que era terrible poder concurrir a las escuelas, que digamos que no era la prioridad que las familias, los grupos de crianza llevaran a sus niños, a sus estudiantes a la escuela. Así que por suerte ahora a la tarde amainó un poco la lluvia y pudimos salir por lo menos yo trasladarme hasta la radio. Alejandra, bueno, vos fuiste una de las profesionales que desarrolló tantas actividades. La primera que nombró la presidenta del consejo. La primera, mirá, claro que se desempeñó en educación sexual integral, entre otras que se desarrollaban. El objetivo concreto era que la ESI llegue a todas las escuelas y a todos los alumnos de la provincia de Santa Cruz. Esa era la política que salía de la gobernadora y que se bajaba a todos los ministerios. Entonces tuvimos que armar un equipo. En Gallegos hacían otras tareas, aunque tenían esta denominación, y eran alrededor de 5 personas. Y bueno, se evaluó cómo se estaba trabajando, lo evaluó Marinés Muñiz, que después pasó a ser la directora provincial del programa de ESI de Santa Cruz. Yo era la directora, la coordinadora de Zona Norte, así era el nombre que tenía, que ocupaba hasta Los Antiguos, Perito, Deseado, Caique, Jaramillo, Firroy, Cañadón, Caleta, Las Heras, Truncado y Telier. Y dentro de estas... Todas las escuelas, todos los alumnos, pero empezamos por los docentes. Fuimos haciendo capacitaciones simultáneas para explicar qué íbamos a hacer adentro de las escuelas. Nos reuníamos 2 o 3 veces por semana con distintos grupos de directores, supervisores primero, después directores, también antes con los directores regionales y provinciales, después íbamos bajando de arriba hacia los capos inferiores, capacitando en la ley 2150. Traduciendo qué significaba la ESI dentro de la escuela. La ESI era baños sin división binaria de sexo, que la ESI era armar un registro de las actas de registro de los alumnos por orden alfabético, por apellido, y no por sexo, los varones en un lado, las mujeres en el otro lado, porque con el correr de los años, esto empezó en diciembre del 2018 y fuertemente en febrero del 2019. Empezaron a aparecer las sexualidades disidentes, los adolescentes o pobres que elegían cambiar de sexo. Entonces la ley dice que uno debe esperar a que el alumne termine su proceso, porque es un proceso muy largo, el de la transición del género. Y la escuela, la familia, los compañeros tienen que conocer de qué se trata, tienen que conocer qué le pasa. También tenemos docentes que han cambiado de género
y que sufrían, por ejemplo, violencias institucionales de sus compañeros. Eso era parte de la tarea cotidiana que hacíamos nosotros. Te decía, capacitábamos en forma presencial 2 o 3 veces por semana a los supervisores, a los referentes institucionales de ESI, que era un docente que estaba interesado en el tema, que se elegía o porque tuviera alguna formación o una lectura anterior, o porque democráticamente lo elegían sus compañeros como alguien que iba a hacer circular el saber, problematizar y se iba a sentar 1 o 2 horas por semana a hablar de estos temas, a hablar de la didáctica de la ciencia con la perspectiva de ESI. Elaboramos con los años las efemérides de ESI. Entonces pudimos incorporar ahí la visión del género en las efemérides, el 17 de agosto, en el 25 de mayo, en el 9 de julio, en el Día de la Mujer, y íbamos invitando a los docentes y a los alumnos con ese recordatorio de la efeméride que se lo dábamos en febrero, y que los elaborábamos después. Al principio lo elaborábamos solos, después lo elaborábamos con los docentes en el campo, en el aula, y te sacábamos, porque era una construcción, por empezar, democrática, porque es en lo que está basada la ley, que la educación sea de elección libre, que la educación sea un derecho, que comer sea un derecho, que ser respetado sea un derecho, la no violencia, la disminución de la violencia entre los compañeros. Después se creó dentro de la dirección que tenía Marinés, unía a cargo un equipo de convivencia y otro de consumos problemáticos. Fuimos separando la complejidad de lo que acontece en el aula, que es lo mismo que acontece en las familias y en la sociedad, en el club, en el partido de fútbol, en los entrenamientos de fútbol, de rugby, de lo que quiera, en el grupo de teatro, de baile. Ale, ustedes también hacían intervención en casos de suicidio o de... Sí. ¿Cómo era esa intervención? ¿Cómo fue el trabajo en Zona Norte? Claro, tuvimos, desgraciadamente teníamos casi a razón de un suicidio cada 10 días en Zona Norte. Suicidios o resoluciones familiares terribles, que son delitos penales, como son los abusos sexuales. La ESI ha servido para que los alumnos chicos de jardín y de primaria, y también los grandes de la secundaria, pudieran detectar situaciones abusivas. Hace muchos años buscábamos, que les recomiendo a la población que busquen un spot de Perú que se llama Las caricias buenas y las caricias malas, que después ha sido tomado por este grupo que canta en Argentina, a ver si me va a salir, que empezaron cantando canciones para la infancia, y los secretos buenos y los secretos malos. No me sale, no. Canticuento, ya me salió. Canticuento. Que el anteaño pasado, Canticuento, con esta canción que habla de los secretos que el abusador le pide al niño que no diga, de esto no cuentes nada, que esos serían los secretos malos. Claro. Los chicos y las chicas han empezado a hablar. Los niñitos en su medio lenguaje, en su dibujo, a usar lenguaje suponete demasiado sexualizado, como palabras obscenas que usamos nosotros los adultos. Entonces, si lo dice un nene de 5 años, si lo dice una nena de 4, o uno de 7, que llora durante 9 meses. El año pasado yo tenía una nenita en la escuela primaria acá, que iba a 3er grado y lloró
cuando llegaba a la escuela, todo el tiempo hasta septiembre. Yo la acompañaba, como si fuera un acompañante terapéutico. Para los que no me conocen, soy psicóloga psicoanalista. Me devanaba los sesos de qué le pasaba a esta nena. Tenía un primito, un año mayor, que iba a la misma escuela, que tenía actitudes de abuso sexual para con ella. Y 2 o 3 veces por semana la familia se reunía, qué sé yo, y los chicos dormían juntos en la misma habitación. Pero el varoncito se intrometía no solo en la subjetividad de la nena, sino en el cuerpo de la nena. Con dedos intentaba ponerle objetos en los juguetes. Terrible. Y eso la nena registraba que estaba mal y por eso se angustiaba. Y por eso no quería ir a la escuela, porque iba a su mismo abusador. Claro. Pero tardé 9 meses en decirlo. La directora me decía, estoy desesperada, no sé qué le pasa a esta nena. Porque extrañar no extrañaba y ya era grande, digamos. Claro. Pueden llorar el primer tiempo los de primer grado, pero no la de tercero. Así es. Bueno. Cosas como esas. Ese trabajo duró como 3 meses, Margarita, no un día, 3 meses, de todos los días. Yo soy una seña, le decía yo, que vengo de otra escuela a ver cómo aprenden los chicos con esta maestra. O sea, ustedes hacían inserción dentro de la escuela también. Todo el tiempo, todo el tiempo. Asesoramiento a los directivos, escucha a los directivos, hablar con los padres, devolución a los padres, talleres para los padres para desmitificar lo que era el abuso sexual. Claro, porque algo que hablo mucho con las familias y los grupos de crianza es que a los padres nadie les enseña a ser padres. Entonces estas charlas le abren un poco una visión. Sí, además a los padres, por ejemplo, nosotros lo completábamos con el trabajo que hacíamos en conjunto con el Ministerio de Salud, con el grupo, un servicio de salud sexual integral, que hay agentes sanitarios, licenciados en enfermería y médicas, donde ponen implantes, hace interrupción voluntaria de embarazo, educación sexual, anticonceptivo, prevención de enfermedades venéreas, tratamiento de enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Con ellas nos uníamos y le dábamos talleres a los del secundario y a los padres del jardín, porque los padres del jardín son los que más necesitábamos darle a mucho, pero teníamos 2 médicas nomás que daban clase, y nosotras, que éramos 2 o 3 nada más. Entonces no nos alcanzaba el recurso ni los días de la semana para trabajar. Sábado, 1 de mayo, ayudábamos a campañas. Por ejemplo, el hospital instauró una cosa muy piola el año pasado, que las mujeres que tienen obra social, caja de servicios sociales, son empleadas públicas, maestras, trabajadoras del comercio, suponete. Nadie puede ir al médico durante la semana. Entonces, ¿qué hacían? Ponían jornada de prevención. Entonces hacían PAP, ecografía, mamografía, toda la evaluación ginecológica anual de mujeres sanas, anticonceptivo, puesta de anticonceptivo, retiro del anticonceptivo, el 1 de mayo. Un día feriado. Se llenaban los consultorios. Claro, porque muchas mujeres por el trabajo, por ahí no pueden asistir a una consulta. Entonces, brindar esta posibilidad era maravilloso. Claro. Otros días feriados, el 25 de mayo, algún día de la vacación de invierno. Y se iba convocando como da distinto. Después convocaban a las mujeres de la pesquera, después convocaban a mujeres que hacen fútbol femenino, como que empezaron a agruparlas y así aumentó mucho la consulta y la prevención. Entonces nosotros ahí, yo particularmente que tengo doble profesión, soy licenciada en enfermería y psicóloga, entonces
colaboraba mucho porque hacíamos todo lo que era anticoncepción, le preguntábamos acerca en la entrevista si tenían hijas adolescentes que las llevaran a evaluarse o a revisarse o que eligieran un método anticonceptivo, que las médicas eran mujeres y que por eso, que muchas veces eso ayudaba a la consulta, que la consulta la podían hacer a partir de los 13 años como dice la ley, solas y en privado. Bueno, y eso mismo hacíamos en la escuela secundaria, trabajábamos con los centros de estudiantes en las escuelas que había centros de estudiantes, que había en la mayoría, acá en Caleta había en la mayoría, por ahí en los pueblos chicos no, y convocábamos a la cooperadora, porque ahí también teníamos padres colaboradores. O sea, todos los actores de la institución participaban, se involucraban. Claro, era toda una red vincular, de vínculos respetados, prolijos, transparentes, porque en esa recorrida encontrábamos chicos y chicas que no tenían vacunación, de 6 años, de 14 años, desnutridos, que le faltaban los dientes, que estaba lleno de piojos, o sea, era una variedad importante, o que sufría violencia física. Eso ha pasado acá en una escuela primaria, que un día que los directores me llaman porque la mamá había ido a buscar a su hija y la sacó arrastrándolo de los pelos, 13 años. A la noche los padres de los compañeritos de esa niña, que la niña estaba con sus papás, porque también tenemos una diversidad cultural, no todas las familias son iguales ni tienen los mismos valores. Tenemos también migraciones extranjeras, muchos bolivianos, venezolanos, peruanos tenemos acá en el norte, y también gente que no ha tenido instrucción ni educación. Actualmente son muy pocos los institutos y las universidades que han empezado hace 1 o 2 años a incorporar la formación de ESI dentro de la currícula de estudio. Los docentes que tenemos en Santa Cruz, salvo lo hemos hecho nosotros en convenio con la UBA, ahora hicimos durante la 2020 y 2022 1.600 egresados en diplomatura de ESI, convenio UBA con el CPE. 1.600. Lo que debe haber significado, Ale, lo que debe haber significado esa inversión, ¿no? Porque todas las formaciones, además, las costeaba el Consejo Provincial de Educación, el gobierno de Santa Cruz. Exactamente, pero además nosotros con el mismo sueldo tutoreábamos esos alumnos que son docentes. Nosotros tutoreamos, quería decir que toda la semana nos reuníamos con cada uno de los alumnos, se le hacían devoluciones, tenían que hacer trabajos prácticos, tenían que estudiar, duraba más de 1 año la capacitación, era de alto nivel, es la misma que da la UBA en convenio con la Universidad de Rosario, por ejemplo, que dio la UBA en convenio en Puerto Madryn. O sea, nosotros como provincia no nos quedábamos atrás. Además teníamos un vínculo por regiones. Nosotros pertenecíamos a la región patagónica y a su vez teníamos reuniones 1 vez por mes con todo ESI de todo el país. A ESI central, digamos, a ESI del Ministerio de Educación, este año en febrero, también le quitaron las tareas, los dejaron quietitos sin hacer nada, le dijeron que no podían trabajar, que lo que estaban haciendo no lo iban a hacer más, y los dejaron esperando y a muchos despidieron. No te puedo decir cuántos despidieron porque, pero sí sé que se desmanteló.
Esto ocurrió hasta el 1 de abril, que fueron desgranando. Lo mismo que hicieron con el equipo acá en Santa Cruz. Lo primero que nos pidieron, porque nosotros teníamos agenda fijada y planificada para este año 2024, y nos pidieron que no fuéramos a las escuelas, que no trabajáramos con los directores y los supervisores, que esperáramos directivas, pedíamos reuniones por nota, por favor, necesitamos trabajar, la demanda sigue ocurriendo, bueno, no. Claro, la demanda sigue ocurriendo porque los directivos ya tenían un vínculo creado con ESI y directamente hacían el requerimiento, ¿es así? Totalmente, nosotros siguen llamando aún las directoras, algunas se están notificando ahora porque yo les atiendo el teléfono y les digo, mira, tenés que hacer una nota a la dirección regional para que se enteren las situaciones de un intento de suicidio otros días en una escuela de campo, en 10 días un jovencito de 13 años intentó suicidarse, y se siente totalmente incomprendido. Por ejemplo, uno de los motivos de su suicidio es porque sus papás y mamá no aceptan el cambio de género, los padres son peones rurales. Ahí se necesita un trabajo puntual de muchos meses y años. De acompañamiento. De acompañamiento y de traducción, hay que traducir al castellano. Claro. Un peón rural que a lo mejor no escucha ni la radio. Claro. O que no sabe leer y escribir, ¿le vas a hablar de transgénero? ¿Cómo haces para emparcharle la herida que le significa para él y la culpa que le da al papá o a la mamá o a ambos que su hijo no elige el género que su cuerpo biológico lo representa? Y además lo que está establecido por norma, ¿no? Como esto que ustedes han luchado, ¿no? Luchar para que lo que era normativo no es tan así. Claro, cuestionar en algún sentido las normas binarias, porque en realidad la vida cambió, la ciencia cambió, la sociedad cambió. Es distinto. Claro, pero el paradigma, Margarita, es distinto. Ya no podemos hablar de dos géneros binarios. Ya no podemos decir que San Martín cruzó los Andes y todas las mujeres de los soldados y de los tenientes coroneles y los coroneles, capitán, ¿qué hicieron? ¿Miraban Netflix? No. Interroguemos, no. Eso articulémoslo con arte. Por ejemplo, con la dirección de arte una vez hicimos en la pandemia, que lo presentamos por Zoom, la efeméride fue la de San Martín, y nosotros, los referentes, así nos llamábamos, los empleados de ESI, junto con los de arte, con las directoras de nivel, que era de matemática, mirá lo que te digo, del secundario, nos disfrazamos e hicimos una pequeña obrita de teatro. Estaba Cecilia Clery, estaba Viviana García, Valeria Munillo, dirigida a los alumnos y a los padres y a los maestros, en el acto del 17 de agosto, ¿me entendés? Por Zoom, porque estábamos en pandemia. Y, por ejemplo, las escuelas rurales, hicimos una canción apócrifa, bueno, un montón de cosas. Me voy acordando de a poco. Había unos alumnos integrados, adolescentes como de 20 años, a la secundaria común en Gregores y en otras escuelas rurales, en Rospenstein, por ejemplo. ¿Sabes lo contentos que estaban? Lo que planeamos, suponete, 1 hora de acto y duró como 2 horas y media porque los chicos nos seguían preguntando cosas y estaban todos